¿Alguna vez has sentido que por mucho que bebas sigues teniendo sed? ¿Que tu piel está seca, tu mente está lenta y tus articulaciones crujen como si fuera madera vieja, a pesar de estar cumpliendo religiosamente con los famosos 2 litros de agua al día? Pues bien, lo que te voy a decir hoy va en contra de todo lo que nos han contado hasta ahora. Beber agua no es hidratarse. De hecho, puedes estar ahogando tus células en agua y al mismo tiempo estar muriendo de sed a nivel biológico. Y es fácil de entender porque el agua que sale de tu grifo y la que compras en botellas de plástico es técnicamente agua muerta. Sí, es H2O, pero desorganizado. Y si tu cuerpo fuera una catedral, el agua que estás bebiendo ahora mismo es exactamente como una inundación en el sótano. Está ahí, sí, lo está, pero no sirve para que la luz de la catedral brille ni para que funcionen los sistemas. Lo único que hace es generar humedad y caos. Y cuando hablo de agua muerta, no me estoy refiriendo a que la molécula haya dejado de existir, sino que simplemente ha perdido su coherencia, su carga eléctrica y su capacidad de estructurarse. Y para que lo entiendas, en este sentido es importante conocer las diferencias entre agua a granel o agua muerta y agua estructurada o agua viva. ¿Qué se entiende por agua a granel o agua muerta? Es fácil. Agua estancada, tratada con químicos o almacenada en recipientes de plástico. Sus moléculas forman racimos gigantescos y caóticos, y para que este agua entre en tu célula, el cuerpo debe gastar un montón de energía propia, ATP, de la que ya te he hablado previamente en otros vídeos, para romper esos racimos y pretender ordenarla. Y sin embargo, ¿qué se entiende por agua estructurada o agua viva? Es agua en movimiento, cargada de minerales y que está expuesta a la luz. Es agua que ya viene en un estado de H3O2 o gel hexagonal y que entra en tu célula sin tener que pagar ningún tipo de peaje energético. Tú me dirás, ¿por qué el plástico mata al agua? Pues verás, desde un punto de vista de ingeniería, yo lo que puedo hacer es explicarte que el plástico somete al agua a 3 ataques sistémicos. El primero, la disipación de carga. El agua de un manantial tiene un potencial de óxido-reducción negativo, es decir, está llena de electrones. Sin embargo, el plástico, que es un aislante y hace que el agua esté estancada, lo que hace es permitir que esos electrones se disipen. Es decir, el agua que bebes de una botella suele tener un ORP positivo. ¿Y esto qué significa? Pues que es oxidante y que en lugar de darte energía, te la roba. Segundo, vulnerabilidad electromagnética. El plástico no protege el agua de las frecuencias del wifi, de las antenas, que lo que hacen es desmoronar la delicada estructura hexagonal del agua viva. Y el tercero, ruido químico. Las botellas de plástico liberan microplásticos y disruptores endocrinos como bisfenoles o ftalatos que actúan como ruido en la señal eléctrica y impiden que se forme la zona de exclusión EZ necesaria para tu salud celular. Dicho de una forma sencilla, el agua que bebes llega al sótano de tu catedral, que son el estómago o el intestino,
pero tiene una tensión superficial tan alta que no puede subir a las bóvedas, que son tus células y neuronas, y por eso te sientes pesado, pero sigues seco. ¿Cuál es la recomendación que te puedo dar desde el punto de vista de la ingeniería? Bueno, pues el cristal siempre será el guardián de la estructura. Si puedes elegir, busca agua en vidrio, pero aquí ten una cosa presente. La verdadera soberanía no está solo en el envase, sino que está sobre todo en la capacidad que tú tengas para resucitar la que se ha convertido en agua a granel o agua muerta. Si has visto mis vídeos, ya sabes que el 70% de tu cuerpo no es agua líquida, sino un gel inteligente. Y ahora, por un momento, entremos en el laboratorio del hombre que fotografió esa cuarta fase del agua, y desde ahí voy a intentar entregarte el protocolo que necesitas para poder resucitar en tu propia cocina el que es el fluido de la vida. Para entender la hidratación tienes que abandonar la visión simplista del agua, que la entiende como un solvente pasivo, y entrar en el campo de la dinámica de fluidos intersticial. El agua, desde un punto de vista clásico de la materia, se la entendía como que tiene o tenía tres estados. El primero, el estado sólido, el hielo. En este estado, las moléculas de agua están unidas mediante enlaces de hidrógeno en una estructura cristalina fija, y a diferencia de la mayoría de las sustancias, el agua se expande al congelarse, y esto la hace menos densa en un estado sólido que en un estado líquido. El segundo estado es el líquido, el agua como la hemos conocido siempre, y este es el estado más común en la Tierra. Las moléculas tienen suficiente energía cinética para romper y formar enlaces constantemente, y eso les permite deslizarse unas sobre otras, y esto es lo que otorga al agua su fluidez característica. Y tercero, el estado gaseoso, o sea, el vapor. Cuando el agua alcanza su punto de ebullición o se evapora, las moléculas adquieren tanta energía que se separan por completo y se mueven a gran velocidad, ocupando todo el volumen disponible en el aire. Eso es el vapor. Pero el doctor Gerald Pollack, de la Universidad de Washington, ha demostrado que el agua no tiene solo tres estados, sino cuatro, y que el cuarto es el estado fundamental de la biología, el cristal líquido hexagonal. Lo que Pollack propone es que entre el estado líquido y el sólido existe una fase de transición. Mientras que el agua común es H2O, este cristal líquido hexagonal tiene una estructura molecular distinta y que a menudo se describe como H3O2. Principalmente se forma junto a superficies hidrofílicas, es decir, superficies que atraen el agua, como pueden ser las proteínas de nuestras células. Y te lo expliqué en detalle en mi vídeo La gran mentira del agua. Cuando el agua entra en contacto con una superficie hidrofílica, como pueden ser también, por ejemplo, el colágeno o las membranas celulares, se produce lo que se llama una transición de fase. Las moléculas de agua dejan de vibrar de forma caótica y se autoorganizan en una red bidimensional de hexágonos. Y este proceso
genera un fenómeno físico crítico, la separación de cargas. Analicemos el detalle. La zona de exclusión es esa red hexagonal que atrae los grupos hidroxilo y excluye activamente los protones. Y el resultado es una zona con carga negativa que actúa como un condensador biológico. Pero no creas que te he soltado la frase por las buenas. Ahora te explicaré en detalle esto que te acabo de decir. Un condensador o capacitor es básicamente un componente electrónico que almacena energía eléctrica. No es una pila que genera energía mediante una reacción química, sino un dispositivo que simplemente guarda carga separándola. Para que lo puedas entender bien, en el caso del agua, tú piensa en el agua común, el H2O, como si fuera una especie de matrimonio estable, pero que en ciertas ocasiones, como cuando el agua toca una superficie biológica, es decir, una proteína o una membrana, ese matrimonio decide reorganizarse. Un grupo hidroxilo es una pequeña pieza de esa molécula, es un átomo de oxígeno unido a uno de hidrógeno, y aquí, como te decía, la clave es su carga eléctrica. ¿Por qué? Pues sencillo, porque el oxígeno es un auténtico adicto a los electrones y los atrae con mucha fuerza. Y al quedarse con un electrón extra en esta especie de baile molecular, el grupo adquiere una carga negativa. Y en la zona de exclusión, estas piezas de OH negativo no están flotando al azar. Se organizan en láminas hexagonales perfectas, como si fueran un panel de abejas. Y me dirás, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues muy fácil, que al estar cargadas negativamente, toda esa zona se convierte en una especie de imán gigante para el orden y en repelente para el caos. Pero parémonos un momento para entenderlo mejor. Cuando Pollack habla de un condensador, como te comentaba, él se refiere a un dispositivo que almacena energía separando cargas. Un condensador son básicamente dos placas de metal separadas por un espacio vacío o un material aislante. Si pones electrones con su carga negativa en una de las placas, los electrones atraen cargas positivas a la otra placa y, como no pueden saltar el espacio que las separa, simplemente se quedan ahí tensas esperando el momento para poder fluir. Y esa tensión es la energía que se guarda en el condensador. Ahora verás. Lo que propone Pollack es que eso es exactamente lo mismo que ocurre en cada una de nuestras células. Pero, por supuesto, sin placas de metal. Para él, la placa negativa es la zona de exclusión que, al ser toda una red de grupos hidroxilo, tiene una carga negativa. La placa positiva es el agua normal, que es donde se concentran los protones que fueron expulsados de la EZ. Y el aislante es la propia estructura del cristal líquido que mantiene los protones fuera, impidiendo que se mezclen y que neutralicen la carga. Biofísicamente, esto significa que tu agua celular es literalmente una batería con un voltaje medible. Pero si no hay exclusión, no hay diferencia de potencial, y sin diferencia de potencial, la célula está muerta. Y esto es muy relevante, porque si aceptamos
que el agua celular es un condensador, entonces la siguiente conclusión es que el cuerpo humano no solo obtiene la energía de comer. Tú piénsalo de esta forma. Un condensador necesita ser cargado. Y según lo que se deriva de las investigaciones de la Universidad de Washington, esta batería se carga con energía radiante, es decir, con luz, y en particular con la luz infrarroja que recibimos del sol y que nosotros mismos emitimos como calor. Esta energía radiante es la que expande la zona de exclusión. ¿Y qué significa esto? Pues muy sencillo, que el agua es el transductor. Convierte la energía electromagnética del ambiente en energía eléctrica disponible para la célula. Si el agua en tus células no está estructurada, es decir, no hay EZ, el condensador está descargado. Puedes tener todo el oxígeno y los nutrientes del mundo, pero si el voltaje celular cae, la maquinaria de la vida se detiene. Es decir, y es muy fácil e importante de entender, la estructura es auténtica función. Y todo esto es un cambio de paradigma. Hemos pasado de ver la célula como una especie de saco de reacciones químicas a verla como un motor eléctrico que se recarga con la luz y con el orden del agua. Ahora volvamos por un momento al gel estructurado. Químicamente, este gel ya te he explicado que no es H2O. La relación de átomos cambia a H3O2 y es una estructura mucho más densa, más viscosa y con una capacidad de almacenamiento de información infinitamente superior. Lo que Pollack descubrió es que esta zona de exclusión actúa como un auténtico filtro cuántico debido a su densidad molecular y a su carga negativa, y expulsa cualquier soluto, desde toxinas y metales pesados hasta bacterias, y por eso lo llamamos zona de exclusión. Una célula hidratada con H3O2 es una célula físicamente impenetrable por la enfermedad. Y me dirás tú, ¿cómo hago para mantener este orden frente a la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía? Bueno, antes de responderte a la pregunta, te voy a recordar que la entropía, en términos sencillos, defiende básicamente tres cosas. Primero, la tendencia al caos, es decir, que es mucho más probable que las cosas estén desordenadas a que estén ordenadas. Segundo punto que defiende es que defiende la dispersión de la energía, es decir, que la energía prefiere desparramarse y volverse inútil. Y porque lo entiendas, el calor siempre fluye de lo caliente a lo frío, hasta que todo tiene la misma temperatura aburrida. Y tercero, el equilibrio de sopa, es decir, que si pones una gota de tinta en el agua, la gota se dispersará hasta que todo aparezca como una mezcla uniforme. La entropía odia las fronteras y las separaciones. Pues bien, aclarado qué es la entropía, voy a repetirte la pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo se mantiene este orden frente a la segunda ley de la termodinámica, la entropía? La respuesta es muy sencilla: la energía radiante. Verás, solemos pensar en la luz no solo como algo que nos permite ver, pero en biofísica la luz es energía pura en movimiento, y Pollack descubrió que la luz infrarroja es el verdadero trabajo termodinámico que construye la zona de exclusión. Piénsalo de esta forma. Si quieres construir una pared de ladrillos perfectamente alineados, necesitas a alguien que los mueva y los coloque en su sitio.
Y ese esfuerzo físico es básicamente el trabajo. En tus células, los fotones, que como sabes son partículas de luz, son los obreros que empujan las moléculas de agua para que dejen de estar desordenadas y que se encajen en esa red hexagonal. El agua no es indiferente a la luz, es, de hecho, extremadamente selectiva. Y aunque absorbe energía en varias partes del espectro, tiene un pico de absorción crítico en los 3000 nanómetros. ¿Y qué significa esto, me dirás? Pues significa que esta frecuencia cae dentro del infrarrojo cercano, que es el NIR, N-I-R. Es la energía que percibimos como calor radiante. Es como si el agua fuera una radio sintonizada exactamente en la frecuencia de los 3000 nanómetros. Cuando esa frecuencia llega, el agua resuena, absorbe la energía al máximo y utiliza ese impulso para empezar a transformarse de agua común a cristal líquido. Y lo más impresionante del experimento de Pollack es la magnitud del cambio. Esto no es una mejora sutil, es una transformación masiva. Al exponer el agua a esta luz infrarroja, la capa de agua estructurada no solo se mantiene, sino que, como te decía, se expande y lo hace hasta 10 veces su tamaño original. Y esto se traduce en algo muy sencillo: más luz, más zona de exclusión. Más zona de exclusión, una batería más grande. Una batería más grande, más energía disponible para la célula. Esto cambia completamente las reglas del juego. Porque, verás, significa que el tamaño de tu batería biológica no es fijo. Depende directamente de la energía radiante que recibes. Y por eso, cuando estamos al sol o cuando recibimos calor infrarrojo, piensa en una chimenea, no solo nos sentimos calientes, además nos sentimos bien. Y eso es porque estamos literalmente expandiendo el orden dentro de nuestras células y recargando nuestro sistema. Ahora que sabemos que la luz es el obrero que construye y expande este orden, podemos entender por qué la entropía es su gran enemiga. La entropía lo que quiere es que esos obreros se vayan a casa y que los ladrillos se desmoronen. Y aquí es donde el cristal líquido hexagonal parece un auténtico rebelde. La entropía dice: las moléculas de agua deberían estar moviéndose al azar, chocando entre sí sin ninguna estructura fija. Y sin embargo, Pollack demuestra que el agua celular se organiza en estructuras masivamente ordenadas. ¿Cómo es posible esto sin violar las leyes de la física? La respuesta está en que las células no son sistemas aislados. Para crear orden, es decir, para conseguir una baja entropía, tienes que realizar un trabajo. Es como tu habitación. Tiende al desorden por sí sola y solo se mantiene limpia si tú aplicas energía para recogerla. Es algo así como el pago de energía. Pollack descubrió que la energía que paga por ese orden es la luz infrarroja. Los fotones inciden en el agua y proporcionan la energía necesaria
para expulsar el desorden, los protones, y poder construir la red hexagonal. La luz es como una especie de limpiador. Mientras el agua se vuelve cristalina y ordenada, dentro de la zona de exclusión lo que hace es expulsar el caos hacia afuera, hacia el agua común, o lo que se conoce como bulk water. Es una especie de negocio con el universo, te permite crear un oasis de orden en tu célula, siempre y cuando lo que tú hagas sea aumentar el desorden en el exterior. Esto es algo así como orden local a cambio de desorden global. ¿Y por qué esto es vital para ti? Si la entropía gana dentro de tu célula, la estructura del agua desaparece. Las proteínas se despliegan, las cargas se mezclan y esa batería de la que te estaba hablando se agota. En biología, el equilibrio termodinámico total es sinónimo de muerte, y estar vivo es literalmente el acto de luchar cada segundo contra la entropía, y las herramientas que tenemos es usar la luz para mantener el agua estructurada. Por eso, lo que creo que debemos hacer es intentar cambiar el chip, porque lo que buscamos no es simplemente beber líquido, lo que buscamos es mantener un gradiente eléctrico. La hidratación real no es inundar el sistema, es básicamente construir y proteger una red de cristales líquidos que sea capaz de sostener una carga negativa frente a la oxidación constante del entorno que nos rodea. Y ahora que entendemos que la hidratación es una cuestión de electricidad y termodinámica, nos tenemos que enfrentar al reto práctico. Nada de lo que hemos hablado servirá si el material que introduces en el sistema es defectuoso o está roto. Como te decía antes, el agua que viaja por tuberías a alta presión chocando con ángulos rectos de 90 grados o la que simplemente yace estancada en botellas de plástico es un agua en equilibrio termodinámico completamente muerto. Físicamente es un caos y sus moléculas no están dispuestas a formar redes, simplemente están amontonadas en macroestructuras de átomos desordenadas que se les llama clusters o racimos. A estas células les cuesta una cantidad ingente de ATP, es decir, energía química, intentar romper estos racimos para que el agua pueda ser filtrada y utilizada. Es un gasto completamente absurdo. Y por eso vamos a aprender a reanimar el fluido imitando la energía de la propia naturaleza y la dinámica de un manantial. Vamos a devolverle al agua su capacidad de portar vida mediante 3 procesos de ingeniería biológica que vas a poder hacer en casa y que son muy sencillos. El primero, el vórtice o la chispa cinética. Y todo esto viene de por qué un río se autolimpia. Para que lo entiendas. Pues muy sencillo, por el movimiento helicoidal. El agua de grifo es un fluido estresado. La presión que lleva y el confinamiento en esas tuberías lo que hacen es que destruyen completamente su estructura natural. Pues bien, tú lo que tienes que hacer en primer lugar es meter el agua en una jarra de cristal y agitarla durante 30 segundos con una cuchara de madera hasta que consigas crear un embudo profundo en el bote. Y de esta forma estarás generando lo que se llaman fuerzas de cizalla. Esto es pura física. Y estas fuerzas lo que hacen es romper
esos grandes racimos de H2O, reduciendo la tensión superficial y aumentando la densidad energética en el centro del vórtice, por lo que es un simple proceso de implosión. Es decir, lo que estás haciendo es preparar el terreno para después hacer la nucleación del cristal líquido. Segundo paso, mineralización, que es dotarle de carga iónica. El agua destilada o de mineralización muy débil es biofísicamente básicamente un aislante, porque sin iones no hay batería. ¿Y qué debemos hacer para resolver este problema? Muy sencillo. Añade aproximadamente 1,5 a 2 gramos de sal celta o sal de Bretaña por cada litro y medio de agua. Esto lo que hace es que está escondiendo una función biofísica, porque los minerales no están solo por nutrición, además actúan como sitios de nucleación, es decir, son como las anclas iónicas alrededor de las cuales las moléculas de agua se organizan en capas hexagonales. Si no tienes estos iones, la red de la zona de exclusión no tiene soporte y se desmorona. Lo que estás logrando poniendo esta sal es convertir un líquido inerte en un electrolito vivo que imita a tu propio plasma. Pero atención, porque nos queda un paso más. El tercero, la fotomodulación, o más bien dicho con otras palabras, la carga de la batería. Y este es el paso final que la mayoría de las personas ignora. Como demostró Pollack y te he contado previamente, el agua estructurada come luz. Pues bien, después de los dos pasos anteriores, debes exponer la jarra de cristal al sol o a una fuente de infrarrojo cercano. Y debes hacerlo al menos durante 15 o 30 minutos. Esto, porque lo entiendas, es como darle al agua el combustible que necesita. Los fotones en el espectro de los 3000 nanómetros suministran la energía necesaria para que la EZ se expanda físicamente. Y al hacer esto lo que estás logrando es básicamente precargar el agua antes de que entre en contacto con tus membranas. O dicho de otra manera, le ahorras a tu cuerpo el trabajo metabólico de tener que estructurarla. Pero queda una última cosa, y esto para muchas personas no es tan fácil o sencillo de hacer. Y aquí viene la pista fácil, por decirlo de alguna manera. Si vives en la ciudad y no tienes tiempo para bailar con una jarra, que es el caso de muchos de nosotros, entonces aplica lo que podemos llamar una tecnología de conveniencia. Usa una batidora de vaso durante 10 segundos. El movimiento centrífugo es un auténtico reset instantáneo de los racimos moleculares. Si no tienes sol, usa una luz roja de terapia o una lámpara de infrarrojos y ponla frente a la jarra durante el desayuno para que inyecte la energía radiante necesaria. Y si no tienes jarras de cristal o batidora o lámpara de infrarrojos, busca recipientes de cobre. El cobre actúa como un catalizador mineral que ayuda a organizar la estructura de una forma pasiva y lo hace por resonancia. Bien, pues esto nos lleva a una conclusión que me parece interesante. Resulta que podrías vivir sin hacer este protocolo. De hecho, llevas años haciéndolo y nunca probablemente lo habías echado de menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué complicarme la vida? Seguro que te lo estás planteando. Bueno, pues hay una razón fundamental que creo que es importante que conozcas. Muy sencillo. Para ahorrarte energía. Y además, mucha energía que te cuesta mucho esfuerzo producir, aunque quizá tú no lo sabes.
Y te lo voy a explicar un poco en detalle. Las acuaporinas, es decir, los poros de tus células, son tan estrechos que las moléculas deben pasar de una en una. Con agua muerta, la célula gasta una barbaridad de energía ATP en desenredar los manojos para que puedan caber, para que puedan entrar. Y con agua resucitada, al estar ya estructurada y tener mucha menor tensión superficial, el agua se desliza por las acuaporinas sin resistencia. Es decir, al aplicar este protocolo le estás regalando a tu sistema algo así como un 20% de energía extra que hasta ahora desperdicias solo en el proceso metabólico de hidratarte cuando bebes agua. Es decir, podrías dejar de ser un consumidor de agua para convertirte en un auténtico ingeniero de tu propio voltaje y piensa qué significa ese 20% extra en tu vida. Pero claro, como no puede ser de otra manera, la decisión es tuya. Yo solo te intento ayudar con información. Y ahora recapitulemos para acabar. Hoy hemos hecho mucho más que hablar de beber agua. Hemos rediseñado la infraestructura eléctrica de tu vida. Hemos pasado de la química básica de un líquido inerte a la biofísica de un cristal líquido. A partir de ahora, seguro que cuando mires un vaso de agua ya no verás solo un hidratante, verás un medio de transmisión de energía. Has confirmado que tu cuerpo no es un contenedor, sino una auténtica batería de H3O2 que se carga con movimiento, con minerales y con luz. Y ya no eres una víctima de la sed biológica ni del agua muerta. Ahora tienes en tus manos la soberanía para resucitar el fluido maestro y lo puedes hacer en tu propia cocina. Tienes el mapa para transformar tu interior de un charco desorganizado en un cristal radiante que late a menos 70 milivoltios. Pero recuerda, la estructura de tu catedral es probable que ahora esté lista, pero un cristal de agua necesita una conexión constante con la fuente para no desmoronarse. El agua resucitada es sin duda el combustible, pero necesitamos que tus células tengan la capacidad de sostener esa carga. En el próximo episodio entraré de lleno en la farmacopea biológica. Te entregaré el mapa de las 6 familias de alimentos que actúan como sensores, escudos y antenas de luz. Y veremos cómo, por ejemplo, la pera sintoniza tus neuronas, cómo el kiwi ahorra tu agua metabólica y cómo las grasas sellan tus membranas para que esa energía no se escape más. Pues bien, si este viaje hacia el interior de tu propia biología te está ayudando a recuperar tu energía y crees que este contenido puede ser útil para otros, me harías un gran favor si lo compartes. Hay mucha gente ahí fuera bebiendo agua mientras su interior se marchita y tú puedes ser el cable que los conecte de nuevo a su propia soberanía en la salud. Ya sabes lo que te digo siempre. Adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.